Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Estoy aquí lleno de felicidad porque tengo a mi queridísima, a la suprema, como los de Supreme, a la primerísima, a la más laureada, a la más internacional, a la ganadora de premios nacionales e internacionales de mucho peso y a mi queridísima amiga Mayrin Cruz Bernal. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante, que me hace sandwichitos cuando yo necesito comer, ¿entiendes? Y son sandwichitos pensados en mí porque no son de mezcla, de esos de sexto grado, y son como que medio vegetarianos en todo, ¿verdad? Y ya no tienen ni jamón. Así que le damos la bienvenida a la compañera Mayrin, a quien hemos invitado hoy de forma especial porque cumplió años los otros días, y si no, pues se lo celebramos igual. Pero también porque tiene una trilogía de libros que tienen unos títulos extraordinarios que, como me estaba diciendo, es su legado al Puerto Rico para cuando ya no esté. Ella apenas acaba de cumplir ahora 50 años, acaba de celebrar su 50 aniversario. Es ya bisabuela a los 50 años, porque ella empezó jovencita. No. Entonces, Yo soy bisabuela, mi nieto mayor tiene 11 años. pero todos los niños son súper adelantados en esta etapa, ¿verdad? Bien adelantado. Y ese es Leo, mi querido amiguito Leo, que ya debe ser cantante de reggaetón, algo así, porque se va desarrollando. Pero el libro aquel, Paseo con Leo, que publicamos nosotros o ustedes, EDP, que publicó, que nosotros publicamos en el Post Antillano. Exacto. Cuando Leo nació. Dios mío, cómo ha pasado el tiempo. Todas las capitulitos pequeños, ¿verdad? Eran capítulos de página y media, 2 páginas, se publicaron en el Post Antillano. Y después vinieron los de la nieta de Victoria, pero eso no los publicamos y eso después no los continuaste, pero empezaste uno dedicado a Victoria. Sí. Y después hay más nietos, pero los otros ya no tienen libros, por lo menos Leo tuvo libros. Así que vamos a hablar de varios de sus libros que son parte de una trilogía. Mayrin tiene ¿cuántos? ¿17 libros o 16? 24. 24 libros. 24 con este de acá abajo. Pero esto es una trilogía que empieza con el más longevo, que es La hija hereje, que esto es 2019. Y en este libro yo participé, por eso fue un evento en el Ateneo puertorriqueño, un performance que le quedó súper bueno. Vestidos de monja, porque sobre Teresa del Moisés firma ese libro. Y es del 2019, diciembre del 2019, y lo pasamos divino allí en el Ateneo. Y luego viene el libro que es un título, después viene el que vamos a hablar hoy, que es Pequeños monstruos del submundo, que me parece extraordinario el título, pero el más mejor de todos los títulos es este, y digo el más mejor como diría un niño, como diría Leo, que es esta manera de volar en globo, que es con una foto de esa de modista bien hecha y bien pensada, no como las que yo uso ahí, todo pecatita. Mira, y esta es mi edición, la que va por el mundo, porque está marcada, ¿ves? Esta es la que va por el mundo. La forré de plástico porque se me dieron la cartera. Y pues estamos en estos 3 libros para hablar de Mayrin Cruz Bernal en el día de hoy, con quien me vinculan muchas cosas y siempre lo digo. Hace como 15 años yo no la conocía, pero ella me llamó y me dijo, ¿tú me das PON? Y yo que sí de instrucciones, y dije, sí, pues claro, ¿dónde? O sea, yo estoy en el Río San Juan y salgo a las 8 de la noche, ¿tú me puedes buscar? Y yo me quedé así, esta es una mujer que yo no conozco, pero me dijo que le tengo que dar PON. Pues está bien, yo llego a las 8, más o menos llegué en punto, como a las 8:05, 8:10. Y creo que lo próximo es, vamos a tomarnos un café. Y yo, pues también, pues vamos a tomarnos un café. Y a partir de ahí nos hicimos amigos. La vida es así. O sea, qué bueno que tomó la iniciativa porque podemos estar compartiendo aquí. Y como siempre lo digo, el momento más doloroso de la vida de ella, que fue la partida de su madre, yo estuve en ese proceso porque alenté, ¿cómo se llama tu mamá, verdad? A doña Miriam la alenté a seguir viva y a seguir haciendo cosas, y todas me miraban, pero me creyeron el cuento porque de que se va a morir la semana que viene duró 1 o 2 años más. Año y medio más. Año y medio más, y yo me la inventé y ella también, y seguimos vivos. Y luego cuando me tocó a mí, que es con la hija hereje, eso fue en diciembre del 19, que mi mamá cayó enferma, que fue muy doloroso porque yo tenía que ir a la presentación. No me acuerdo mi rol más allá de acompañarte esa noche, pero mi mamá estaba encamada en un hospital. Fuimos y mi mamá murió el mes siguiente, y Mayrin junto a otros seres queridos, incluyendo Carlos Roberto Gómez, quien leyó poesía, y Mayrin estuvo también allí presente, pues tuvieron en ese momento difícil de la vida, así que siempre lo agradeceré, y hice un gesto que no lo olvido,
que fue que me dijo, yo sé que tú eras muy cercano a tu madre, en este proceso de transición yo no voy a ser tu madre, pero te puedo dar amistad y compañía. Y los lunes quedábamos en que yo iba a su casa y nos comíamos un sandwichito de queso con un café y nos quedábamos hablando. Y ese primer mes de la partida de mi madre, que es posiblemente uno de los meses más difíciles que uno vive, Mayrin estuvo ahí, así que siempre se lo voy a agradecer. Y nosotros seguimos el uno para el otro en chisme, en debate, porque a veces nos hemos peleado, ¿entiendes? Y los debates estamos peleados ahí en Facebook y esas cosas, pero ya hemos aprendido a olvidarse de tantas cosas, estratégicamente yo, hablando. Por lo menos no tengo memoria. Sí, sí, yo tampoco. Pero sí celebrar todas las cosas que ella hace, y yo siempre lo digo, de los poetas y poetas que yo sigo aquí, de las más organizadas, yo creo que es Mayrin. Cuando digo más organizada es que uno entra a buscar poesía de ella en las redes sociales y siempre está. Colaboradora del Pozo Antillano desde tiempos inmemorables, nos ha referido mucha gente que se ha quedado con nosotros, como Astrid Guerra. Astrid Guerra no entra por mi asociación con ella en el PEN, entra porque tú me recomendaste que Astrid empezara a escribir, habrá sido hace 12 o 13 años atrás, y le dimos que sí. Y desde ahí se quedó escribiendo intermitentemente, pero escribía para nosotros y ahora es columnista dominical. Así que, y después me acuerdo, yo me lo acuerdo como se acuerda medio Puerto Rico, de las noches de poesía en tu hogar, de los talleres que tú dabas, que yo fui a presentar parte de mi obra allí, pero también a escuchar, porque si hay gente embelequera en Puerto Rico, Mayrin es una. Y después, finalmente, en el PEN de Puerto Rico, cuando estuve presidiéndolo, logramos que el PEN de Guadalajara, en la Feria Internacional del Libro 2024, es decir, el año pasado, otorgara el premio Raúl Alcebes a ti, como la poeta destacada de América Latina y el Caribe. Y ese fue un acto bien bonito, porque de verdad nos robamos el show y fuimos allá y estuvimos en la feria, en noviembre 2024, quiero decir. Y no solo eso, después nos fuimos por un restaurante y lo pasamos divino. ¿Te acuerdas? Sí. Hicimos un micrófono abierto en ese restaurante y entonces lo pasamos súper bien. Aquí está el primerísimo actor Norman, ¿cuál es el apellido de Norman? Y que está haciendo entrada aquí, que nos viene a saludar. Saludos, Norman, ¿cómo está? ¿Todo bien? El primerísimo, está bien, uno de los mejores actores de Puerto Rico. Así que dentro de esa conversación, pues estamos celebrando la obra de Mayrin, a quien hay que celebrarla en esta vida y en las próximas 3 o 4 vidas del porvenir. Cuéntanos de ti. Bueno, Chacho, te metí una introducción de 4 páginas, pero está bien. Muchas gracias. Muchas de las cosas que hago, las hago puertas adentro en mi casa. Así que en vez de hacer estas cosas afuera, las cosas más íntimas, con los talleristas, ¿verdad? Que por 20, 25 años de talleres de escritura creativa y literatura confesional. Y esos embelecos que tú hablas, pues fueron hechos dentro de esa casa, dentro de esas paredes. Y tengo muchos secretos, ¿verdad? Y con códigos de confidencialidad para que la gente pudiera meterse para adentro, saber lo que tiene adentro y poder escribir sobre eso. Entonces, así que esos embelecos, ¿no? Como ponernos máscara y leer con máscara en una sesión del circo, o hablar del suicidio, o hablar de la madre y escribir sobre la madre que no tuvimos como si la hubiéramos tenido, ¿no? Cómo eso nos ayuda a encontrarnos con esa figura del espejo, que es después de todo con quien nos tenemos que reconciliar. Entonces eso se hizo ahí, a puertas adentro. Y casi todo lo que he hecho, lo he hecho ahí. La escritura se hace puertas adentro. Lo que sucede con ella después no tenemos mucho que ver con eso, ¿no? Por eso te digo, yo escribo para el futuro, yo escribo para cuando me muera. Y en esa conversación, como tú dices, dejo a Puerto Rico esta trilogía, que son 3 libros del mismo tamaño, 8x8 cuadrados, de diferentes géneros, ¿verdad? Este es como Fernando Pessoa tenía muchos homónimos, muchos heteronónimos le decíamos, porque son varios. Él tenía 10 heteronónimos, los más conocidos son como 8. Y yo tengo uno, así que tengo un homónimo.
y es el nombre de la monja Sor Eva Teresa de Moisés, que es quien escribe este libro. Yo soy solo un medium que tomó nota de estos poemas ya amarillentos, ¿verdad? De la monja que naufragó, pero estuvo en uno de los conventos de Santo Domingo. Dentro aquí está la historia de la monja, escrita por Rulis Camacho, que fue también poseída por esta legión de monjas que se le metieron por dentro para poder construir la historia de esta monja que le doy voz, pero realmente ella me da voz a mí. Así que es una monja hereje porque tiene una gran disputa con el establishment de las iglesias y con Dios, ¿verdad? Ella le cortan las manos, pero dice, no me corten las manos porque me van a volver a crecer, porque son con esas manos con las que acaricio a Dios. Así que es un libro que todavía estoy muy vinculada, pero es un libro hereje contra el establishment del Vaticano, por ejemplo. Entonces después vino el libro de microcuentos que se llama Pequeños monstruos del submundo, que en ese año de publicación 2023, un tiempo después, ganó el Premio Nacional de Puerto Rico. Este fue del Instituto de Literatura. Del Instituto de Literatura, que se otorga en el Ateneo puertorriqueño. Y ese libro ganó el tercer premio. Ellos dan 3 premios nacionales. El mío fue el tercero. Y así que estoy súper feliz. Es un libro de microcuentos, microrelatos pequeñitos, algunos más largos, pero no pasan de una página. Y yo esencialmente soy poeta y lo que he publicado en general son libros de poemas. Así que este libro fue un paréntesis en mi vida, porque ciertamente para mí el poema es un acto doloroso. Como decía Borges, el poema tiene que doler, pero a mí me duele, como me exagero de todo, me duele mucho más. Así que este libro, el libro de cuentos, es un paréntesis que me hizo reír con la literatura. Escribir microcuentos o microtextos, ¿verdad? Ahora son sinónimos todos. Pues es un proceso que para mí fue de mucha risa. Me divertí. Es lúdico, como es el sello editorial, lúdico. Y me divertí muchísimo escribiéndolo. A veces me encuentro esbozando otros cuentitos, ¿verdad? Historias, cosas que me pasan. En realidad es muy confesional también, pero enmarcado en esa función. Y luego vino un libro mucho más difícil de hacer incluso y de construir, que es este libro, que es Esta manera de volar en globo. Es un libro de poemas, pero tiene una sección que se titula Mapas Ocultos. Y esa sección dentro de ese libro conversa con los poetas más importantes para mí. Y son también producto de talleres. Así que este libro Daniel lo he ido presentando por muchos sitios. Empecé el 6 de abril del 2024 en Nueva York con la diáspora en una presentación muy, muy conmovedora, porque la gente de la diáspora está muy ávida de saber lo que nosotros estamos haciendo. Entonces yo me fui inspirada por el Espíritu Santo y cogí para allá, para la Casa de la Herencia puertorriqueña, y hubo una sección de preguntas que se volcaron preguntándome de cosas de la política de Puerto Rico, y fue verdaderamente impactante. Está en video, eso está para la historia. Después de ahí me fui, ese libro se presentó varias veces en España, se presentó en Colombia, y en el mes de octubre estuve en la República Dominicana también presentando
esta manera de volar en globo. Es mi manera de volar por ahí por el mundo. Bueno, pero con esa, yo no quería hablar de esos libros ahora, yo quería hablar de otras cosas. Pero así pasó. Pero así pasó porque es que tú tomas control y yo me dejo controlar. Yo me dejo controlar. Pero yo sí creo que es importante decir eso, cuando tú y yo éramos más jóvenes y éramos aburridos, ahora somos de otra edad y súper interesantes. Pero cuando éramos más jóvenes y más aburridos, tú venías de Luisiana, de Tulane, con la primera maestría en creativa que se conoce en Puerto Rico, ¿verdad? Norte, sí. Y nadie lo entendía, pero tú sí, ni tu familia ni tus seres queridos lo entendían, pero tú viniste con tu maestría, tú viniste convocada a ser escritora. Y habías hecho un bachillerato. ¿Dónde fue tu bachillerato? En Luisiana, en New Orleans. Pero Loyola. En Loyola. Y después, la maestría fue en el norte, que fue la maestría en escritura creativa. ¿Qué fue en dónde? En Norwich University, una universidad militar en Montpelier, Vermont. En Vermont. Te fuiste para allá arriba y viniste a Puerto Rico con esa maestría y acabaste en una de las grandes librerías del país como compradora, ¿eso es correcto? Sí. Como compradora de libros, es decir, una mujer que tenía criterio, ¿verdad? Se supone. Sí. No, yo creo que sí. Y de ahí... Bueno, hacíamos 23 millones de dólares, eso porque yo tenía el olfato para saber lo que se vendía. De lo que esa es la purísima verdad. Sí, y ahí te estuviste un tiempo y ahí también presidiste el PEN de Puerto Rico en esa etapa junto a la querida Ana María Fuster Levin, 4 años. Que estuvieron 4 años allí y luego de eso te has dedicado a lo que has vivido de ser escritora con distintas facetas de lo que es ser escritora y una de ellas es como escritora creativa y otra es de escritora creativa que junto a otra gente, no te digo que tú eres la única, se sabe ir de gira a presentar libros y las giras tuyas duran 3 meses, ¿está bien? Eso lo tengo que marcar porque yo puedo ir un momento a Nueva York y vuelvo. Pero tú sales para Nueva York y vas concatenando con Colombia, con Chile, con Perú y regresas 3 meses después y en el proceso vas haciendo, que es algo que habría que hablar algún día de cómo se convierte uno en un escritor, no necesariamente de ferias, que eso es otro renglón, son los feriales, los que están en todas las ferias porque viven de la feria o por lo menos de los almuerzos que les proveen allí, yo no sé si necesariamente a algunos se les paga, pero tú por lo menos te montas en gira. Y después los talleres múltiples que has tenido en tu hogar, que son famosos y que has formado muchos escritores y escritoras, sobre todo escritoras de este país, por algo que creo que hay que valorar, que a la mujer, a lo que diría la Spivak, la Gayatri Spivak, who speak for the subaltern, quien habla por el subalterno, a la mujer subalterna o que no tenía palabra, tú le ayudaste a tener palabra y hiciste cosas muy interesantes porque mucha gente no eran escritoras y las convertiste en escritoras. Los talleres que tú hiciste fueron formativos para mucha gente. Así que eso es el devenir tuyo. O sea, hay más, ¿verdad? Pero por lo menos, y hay cosas bien cómicas, ¿verdad? Pero no tenemos que hablar de las más cómicas, hablamos otro día. Pero sí en el mundo creativo te has consagrado toda la vida a ser escritora. ¿Está bien? Y escritora no es porque me gané $1 millón en el Alfaguara o me lo gané en el Premio Nobel, simplemente porque soy obrera. Me levanto todos los días a promocionar la escritura. Y eres editora de libros, porque tienes tu propio sello editorial, pero también trabajas como editora de proyectos literarios de personas que no son necesariamente escritores, que quieren publicar un libro y que contratan tus servicios y eso. Así que tienes distintas lógicas de cómo vivir de palabras, ¿verdad que sí? ¿Y ha sido chévere ser escritora? Bueno, es que uno no puede no ser lo que es. O sea, no hay escapatoria. Por lo menos en mí ha sido tal vez la varita mágica que te maldigo, ¿no? Estás maldita. Eres poeta, en este caso. Entonces, yo no... Desde jovencita, desde mis 16 años, que tengo más conocimiento de quién soy un poco ahí, el nombre. Entré a la universidad a los 16 años y con un afiche de Julia de Burgos que tenía. Yo misma fui mi ruta, ese poema de ella. Donde tú me ves sentadita con los labiecitos pintados y todo eso, yo soy una persona muy insegura, muy insegura. Una cosa íntima que te voy a decir aquí públicamente y que no sé por qué no lo decía antes, pero últimamente he cogido por decirlo. Yo padezco de ataques de pánico, por ejemplo.
A este nivel del juego. A este nivel del juego. Es que a los 50 uno todavía es joven. Es que yo tengo un poco más de 50. No, pero igual te quedaste. Una década más. Yo me siento de muy joven, yo me siento de 30 y pico de años. Y por eso el próximo novio que voy a tener, lo voy a tener de 10 años menos. Ajá. Está bien. Sí. Ya, candidato, pendiente, está bien, pendiente. Hay movimiento, mercancía en movimiento. Porque yo soy tengo mucha energía y soy incontrolable. No es por venderme, para que lo sepa. Pero a mí mercancía en movimiento. Me dan ataques de pánico. Y incluso ahora estaba dormí una siesta porque anoche se quedó mi nietecita conmigo y me daba patadas y no pude dormir bien. Me acosté a dormir una siestecita en lo que venía para acá y estaba en el sueño soñando que me tenía que tomar la pastilla porque tenía un ataque de pánico. Imagínate esa situación. Y yo he estado en psicoanálisis, he estado en cuanto a terapia. ¿Sabes lo que yo hice? Algo bien íntimo que te voy a contar. Le hice una factura a mi papá. Y le dije, papi, tú me debes $100,000. Yo sé que no me lo puedes pagar. No puede, está vivo. Sí, pero no me lo puede pagar. Él puede, si estuviera muerto es otra cosa, pero... Tiene 91 años, pero le dije, pero yo quiero que tú me firmes esta factura as an acknowledgement. Lo va a hacer. Sí, claro, me la firmó ahí mismo. Ahí mismo. Le dije, porque mucho me ha costado, hasta el día de hoy, mucho me ha costado los servicios psiquiátricos y psicológicos. Todavía estoy intentando una relación saludable que no la he logrado saludable con un hombre, porque con mis hijos estoy bien, con mis nietecitos, con los vecinos, ¿no? Pero una relación personal con alguien ha sido un reto que no he podido lograr, pero somos amigos, o sea, puedo con amistades, puedo. Así que esa es la persona detrás de todo este verbo, ¿no? En el principio. Yo tengo que ver cómo que está tu hermana Beba. Mi hermana es muñeca. Muñeca, y está Kibo, y está el otro. César. Yo me preocuparía que tú le pases una factura de 100,000 porque tu papá está vivo, pero el día que se muere, si aquí hay una factura. No, porque ellos tendrían que también poner su factura, porque todos nosotros venimos de un hogar quebrado, de un hogar como muchos hogares en Puerto Rico, pero el de nosotros estuvo difícil. Y no porque mi papá fuera ni alcohólico, ni no diera pela, ni alzara la voz, pero las acciones que hizo desquiciaron a mi mamá. Entonces mi mamá fue la más disruptive, ¿verdad? Pero ella no fue la culpable, ella fue una víctima de todo lo que estaba pasando. Pero mi papá, hermoso, calladito, pues no parece ser el que... Y él rompía los platos, ¿no? Tenemos que hacer un programa para hablar de tu papá, a quien conozco, y es un gran personaje. Él sigue en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, tiene 91 años, está espectacular, recorta la grama todo así, el patio de la casa, o sea que él está súper bien. Sobrevivió a todo el mundo. Pero en el devenir de tu vida, ese asunto medular familiar se traduce en tu trabajo literario. Y cuando yo te conozco, tú estabas muy interesada en la poesía confesional. Y la poesía confesional se dice pronto, pero es bien complicado, ¿verdad? Porque Mayrín, yo estuve en un par de ejercicios en las noches de trabajo en tu casa, que era una noche muy bonita porque Mayrín la he conocido en dos hogares, en el hogar A y el hogar B. Y los dos son como que exóticos, ¿verdad? Son exóticos no porque tienen cosas muy complicadas, porque tiene una mística de poeta, ¿verdad? Es un hogar como una poeta. No todos los hogares de poetas que yo he ido parecen de poetas, pero el tuyo sí parecía de poeta, en el sentido de referente de una película de Alan Rudolph, ¿verdad? The Modern, por ejemplo. Es una película de 1990, de cómo eran los poetas en París en el siglo 1910, 1915. Y entonces, en ese sentido, tú estabas en poesía confesional, que pienso se relaciona con parte de tu vida, ¿verdad? Y nos tenías a todos haciendo poesía confesional, ¿verdad?
Y cuando dijiste lo de las caretas, porque tu casa estaba llena de máscaras, es que había un ejercicio que la gente se ponía una máscara y recitaba. Tengo 5 amigas, de esas grandes, así como tú, pero ellas son mayores que tú y yo. Ellas deben estar como los 70. Tú y yo estamos todavía en los 53 cada una, que ¿verdad? Estamos jovencitos, pero que fueron a tu casa. Algunas salieron poetas, otras salieron buena gente, pero tomaron tus cursos. Y me acuerdo la historia de ponerme una careta en casa de Mayrín y hablar. Ese ejercicio que viene de lo personal, que viene de mi experiencia personal, viene mi convicción como escritora, mi convicción como maestra, capacitadora de otra gente, formó mucha gente aquí. ¿Cuál es el propósito de hacer todo eso? Mira, hay una palabra que no la acuño yo, pero me la tomo prestada, que se llama psicomagia. Ay, de Jodorowsky. Sí, y yo soy muy estudiante de Alejandro Jodorowsky, que es un chileno exiliado ahora en París y todavía vivo, tiene 90 y tantos años largos, pero está vital, lee las cartas del tarot y a mí me fascina ese personaje, también cineasta. Y tiene 90 y pico, 90 y pico largo. Sí. Y él acuñó el término psicomagia, ¿verdad? Que yo tomo prestado y encarno, porque mucho de lo que yo hice dentro de los talleres de literatura confesional, que de hecho a lo mejor doy uno este año porque la gente me lo están pidiendo. Hay gente que me escribe y me dice, o los veo, y me dicen, es que no escribo nada si no tengo taller. Entonces, igual yo también, a mí me pasa eso también. O sea, porque yo hago las tareas que yo pongo, yo las hago. Entonces, ese término de psicomagia lo desarrollé. Y una de las cosas es que si tú te pones una máscara, comienzas a sentirte otro, ¿no? Y puedes incluso decir cosas que no dirías con tu propia cara, ¿verdad? Ponte una máscara frente al espejo y dite cosas. Es como decírselo a otra persona. El personaje, cuando en una obra de teatro hacemos un personaje que no somos nosotros, pero también somos nosotros. O sea, es brutal, ¿no? Es una belleza. Soy yo, pero no soy yo. Entonces, eso es lo que es la psicomagia. Hacemos cosas para, o sea, yo provoco, yo soy más que maestra y nada de eso, yo soy una provocadora. Yo provoco cosas en la gente que está sentada escuchando. Por ejemplo, en una ocasión di un taller solo para mujeres, que tenemos problemas siempre con el físico, el cuerpo, ¿verdad? Que incluso yo pienso que muchas de las mujeres no nos vemos como el otro te ve. O sea, te ves más grande, te ves más caderúa, te ves más... O sea, no es real. Es una cosa súper subjetiva la imagen que las mujeres tienen. Entonces, en esa ocasión le puse... Yo tengo un espejo bellísimo, biselado así, que había comprado en Venecia. Y le ponía una manta así, con un encaje. Algunos le daba a escoger, lo quieres blanco o lo quieres negro. Algunos lo pusieron negro, otros blanco. Ahora mira en el espejo. Entonces ahora quítatelo. Yo tenía lápiz de labial, píntate los labios, mírate en el espejo y contesta tales preguntas. Ya yo tenía las preguntas hechas y cada una individual y todas las demás iban tomando nota. Entonces, cuando terminamos, todas las que tomaron nota tenían que escribir algo con las notas que tomaron. Todo eso allí mismo en la sesión. Y eso son experiencias de psicomagia que aprendemos sin decirle el nombre, porque a veces los nombres pueden ser amenazantes. O sea, yo le digo, mira, son actos terapéuticos, pero yo no utilizo la palabra terapia, porque pueden ser amenazantes para el que no. Yo vengo aquí a escribir, claro. ¿Quién tú eres? O sea, tiene que haber un ejercicio para tú hacer un viaje interno. Además, siempre el viaje es para adentro. El viaje de afuera es una cosa simbólica, es el viaje de adentro. Entonces, me parece a mí que eso es lo que es la psicomagia y eso es lo que yo he tratado de hacer ambiciosamente, ¿no? Cada vez que tengo un grupo de personas en mi sala,
tengo una intención, yo siempre tengo la intención, vamos a tratar de hacer esto. Los mismos grupos van tratando, te van comiendo, te van diciendo, yo quiero que hablemos de la madre, yo quiero que hablemos del padre, yo quiero que hablemos, tú sabes, y los mismos ¿Quieres grupos. café? Perdón que te interrumpa. Ay, me tomaría un café, pero tómate ese tu primero. No, te damos esta a ti primero sin azúcar. Sin azúcar, dale. Sí, porque tú eres sin azúcar. Tú estás endulzada ya. Estoy Tú eres muy viejo para mí, acuérdate. Estamos ahí, mercancía en movimiento, ella está pendiente, mercancía en movimiento. Bueno, así que eso es lo que yo, mira, eso es lo que yo he tratado, Daniel. Si alguien te dice algo, es... No, a mí lo que me dicen es la gente que pasó por tu taller. ¿Tú lo sigues haciendo o estás medio...? No lo he hecho todo este año pasado, pero voy a hacer algo ahora cuando regrese, porque tengo que regresar a Chile, voy a estar un par de meses. Vuelvo para abril o mayo, para abril seguramente esté aquí y ya voy a organizar un nuevo taller. Eso no tiene... Ok, yo valoro mucho lo que hiciste por la gente que he conocido que pasó por tus talleres y que esencialmente mujeres que dijeron que fue un proceso de empoderamiento. No es que no hubo hombres, porque también conozco a los hombres que pasaron por allí y esta amistad que nos une ¿cómo es la de los globos? Es esa manera de volar en globo que nos une a ti y a mí en los últimos 15 años ya. Nos ha expuesto a muchas amistades que desarrollamos a partir de tus talleres, que fue interesante, pero las mujeres en particular siempre me han hablado muy, muy bien y muy desde el proceso de empoderamiento. Yo no soy poeta, aunque he escrito poesía, tú conoces mi libro de poesía y lo celebraste, y le hiciste un prólogo, pero lo importante es que le diste oportunidad, le diste voz a mucha gente que no venían convocadas a ser escritoras, simplemente tú las formaste y entonces como era algo tan interesante porque no era terapia, pero era un proceso reflexivo de arrancarte desde el corazón lo que tú sentías y convertirlo en poesía, fue importante. Tú tocaste temas muy complicados como el suicidio, ¿verdad? Mira, yo doy un curso en mi sala también de 23 poetas suicidas. Y es una gran celebración de la vida a través de 23 mujeres que decidieron terminar con su vida y las 23 eran poetas conocidísimas, todas mujeres, famosas, en este caso todas mujeres. Entonces ese curso que mucha gente me dice, tú estás loca de hacer eso, nadie te lo va a coger, y sin embargo se llenaba. Lo he dado varias veces y creo que lo voy a volver a dar porque a mí me gusta muchísimo entender la vida de Violeta Parra, por ejemplo. Antes de los 50 años se pegó un tiro con una escopeta en la boca. Alfonsina con un cáncer terminal en los senos caminó y se lanzó al mar. Bueno, ella se tiró de un muelle y ahí se le quedó un zapatito que llevaba. En esa madrugada del 25 de octubre, que es el día en que yo nací. Y así diferentes, de cada país más o menos trato de tomar una mujer o dos que hayan por ejemplo, Anne Sexton, Sylvia Plath, son mujeres suicidas que compusieron la literatura confesional. Con ellas se acuña este término en Estados Unidos, en el norte, en Boston. Un término que, por ejemplo, Allen Ginsberg en su libro Aullido, qué libro tan confesional. Lorca en el libro Un poeta en Nueva York. O sea, es que hay mucha literatura que podemos rebuscar, ¿no? Donde no utiliza la poesía como una metáfora. El poema en sí, el cuerpo del poema en sí es la metáfora, porque no utiliza metáfora per se, sino va directo a develar quiénes somos, lo que somos, que total no somos nada distinto al otro. ¿Qué hay nuevo bajo el sol?, les dice la Sagrada Escritura.
ella me dice esto y yo me impresiono. Yo he estado celebrando un libro en estos días que leí, pero ¿quién somos nosotros? ¿Quién somos nosotros? Eso lo dice una poeta. Yo digo, mira quién tú eres, ¿verdad? Pero ¿quién somos nosotros? Yo en estos días he descubierto un poeta que yo he trabajado, que es Graciani Miranda Chilla, de Nueva York. El padre en Puerto Rico de Graciani Miranda Marchán, expresidente del Colegio de Abogados, en un trabajo de alguien que tuvimos aquí hace poco, Orlando José Hernández. Este trabajo tiene un ensayo de crítica literaria sobre la obra de Miranda Chilla, que a mí me parece pero extraordinario, que era un anarquista que vivió feliz, pero vivió feliz como un, ¿cómo se llama la gente? Un hillbilly de esos que viven en la montaña, pero en la ciudad de Nueva York, camuflajeado en una botánica, vendiendo ungüentos, ¿verdad? Ungüentos de santería, espiritismo, y se metió allí y allí escribía poesía. Y este libro, que es uno de varios, publicado en Estados Unidos por una editorial pequeña, porque escribía en 2 idiomas. Escribía original en español, escribió original en inglés y se autotraducía. Porque se crió bilingüe en Puerto Rico de la década del 30 y el 40. Y este libro se llama Hungry Dust, o Polvo Hambriento. Todos sus títulos son muy de doble filo, no necesariamente en lo pornográfico, sino entre el filo de lo que no deseamos hablar, ¿sabes? Y yo lo traigo porque cuando me he acercado a su trabajo a través de la reflexión de Orlando José Hernández, me ha parecido impresionante. Y vamos a hacer una actividad en el Colegio de Abogados el semestre que viene, y a lo mejor te invito, porque solo poeta a poeta, entonces yo voy a hablar y a comentarle al biógrafo no autorizado, pero la obra de él como poeta se concatena con lo que tú estás diciendo ahora, porque tiene una prosa de construir la definición de lo real, que es lo que lo hace poesía. Y cuando yo he estado contigo, y como te he escuchado, y yo soy fan de muchos de tus poemas, de muchos de tus libros, es que tú me explicas lo mismo de una forma que yo no lo pudiera explicar. Eso es lo que te hace poeta. La capacidad de utilizar palabras que yo, el promedio de la calle, no lo podríamos decir igual. No es porque sean rimbombantes, es porque la misma idea se explica de otra forma. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, tus títulos, La hija hereje, que podemos entender que es un diálogo sobre una mujer sacra, pero esa manera de volar en globo, tú sabes, tú me dices, es un libro de poesía, no, pues extraordinario. Ahora bien, el otro, el de los pequeños monstruos del submundo, ¿sí? Pues tú sabrás, y entonces en ese sentido, ¿qué te hace escribir? Más allá de que de los 16 años escribo, más allá de que he trabajado distintos géneros, pero tú que eres así como una mujer bien seria, esto y lo otro, que está llena de energía, llena de azúcar, ¿qué te hace escribir hoy? Y que tienes unos nietos extraordinarios, unos hijos que son extraordinarios también, y que has vivido una vida extraordinaria, porque tú, cuando te toque escribir tus confesiones, tus memorias, podrás decir, yo he tenido una vida extraordinaria, con muchos capítulos, todavía no estamos en los capítulos finales, ¿sabes? Sí, la estoy escribiendo, tengo más de 100 páginas. Memorias recordadas bajo hipnosis. Se va a titular Aguas. Y ¿qué me hace escribir? ¿Qué me hace escribir hoy? ¿Qué me hizo escribir a los 16 años? ¿Qué me hace coger el caos? Mi caos interno. Mi caos. O sea, lo que yo veo allá afuera, ahora mismo, he perdido total esperanza. El mundo, realmente, después de la película esa de Nuremberg, que vi. ¿La viste también? Sí, la vi en... Es que ella y yo nos intercambiamos también, películas en estos días. Y esa película... Tú y yo lo que nos falta es jugar domino. Sí. Ir a la plaza, mira. Brinca, a mí me gusta jugar brinca porque... Con el grupo de los de 50 años allí en la plaza, vamos a jugar dominó y hacer chisme. ¿Tú sabes lo que le pasó a Julia de Bulbo aquella noche? Se va a quedar todo el mundo así embelesado, pero bueno, es una buena historia. Sigue. Sí, me la pude inventar. Está bien.
Mira, es el caos, o sea, yo a través de la palabra y del canvas del papel me puedo organizar. De hecho, para yo poder escribir tengo que tener mi cuarto bien organizado, la oficina bien organizada, la cocina con todo fregado, todo limpio, y entonces me puedo sentar a organizar mi cabeza. ¿Cómo organizo mi cabeza? En el papel. Definitivo, o sea, y el hastío también, el hastío de conocer demasiado de cerca esto que somos, lo capaces que somos de matarnos, de estafarnos, de mentirnos, ¿no? Que tenemos que vivir en una negación de todo eso y permitirle al pajarito entrar y agarrarlo, atraparlo. Y sentir que el pájaro nos da esperanza, porque yo le tengo que hablar a mis nietos. ¿Cómo le voy a hablar a mi nietecito? A Leo. ¿Cómo le hablo a Leo? A Victoria. O al más chiquito se llama Pau, que yo digo que es el más inteligente de la casa. Acaba de cumplir 3 años. Te voy a decir algo que le hago a mi nieto. Mi nieto, él no me quiere mucho. Él no me quiere y yo le digo, pero si tú eres escorpión como yo. Y me dice, yo le digo, tú no me quieres, pero yo te amo. Y me dice, papá me ama, como quien dice, es suficiente que papá me ame, yo no necesito que tú me ames. Es como, esa es la comunicación de él. Entonces mira lo que yo hago, que soy terrible. Le digo, yo tengo unos dulcecitos en la cartera. Y tengo de verdad, yo lo llevo para que él me quiera. Chocolatito. Entonces saco los chocolatitos y él me está mirando. Y me dice, Luchecito. Y yo, ¿tú me quieres? Sí, yo te quiero, yo te amo. Ya, y me ama. Entonces yo le ama a papá y ama a Ava. Ava te ama. Pero, y de hecho, en este libro hay un poema, uno de los únicos poemas dedicados, se lo dedico a Pau, porque fue tan chiquitito que lo vi y los ojitos cerraditos, así como alcancía cerradito, y lo veía tan nuevecito, y en ese momento sentí que podía dar mi vida por esa criaturita chiquitita que nacía. Uno ama mucho a los nietos, uno no se cree el amor tan grande. O yo, ¿verdad? Que yo no sé cómo amo a otras personas, yo sé cómo amo yo. Pues yo no me creía jamás la posibilidad de amar de esta manera tan grande a otras personas cuando nació, por ejemplo, y luego mis otros nietos, la niña también, unos 3 varones y una niña. Esa parte puedo dar fe porque tuvimos la pérdida de tu mamá, después en ese proceso está la llegada de Leo, ese proceso de sustitución o de reconocimiento de nuevos afectos que va en cuando te dejaban el niño para caminarlo y tú lo caminabas porque tu hija estaba trabajando y la vida familiar se estaba redefiniendo en ese momento, y luego viene la situación con tu hijo, la pérdida de tu nuera, el nacimiento post-mortem de Victoria, que es bien importante ese nacimiento, y dentro de esa conversación todos esos momentos que tú tuviste que enfrentarte, tú y tus seres queridos, porque tus hijos también de distintos formatos, para echar para adelante la vida. Y la vida es bien complicada, por eso yo te digo, cuando tus memorias yo las voy a leer, porque es que tienen muchos capítulos y todavía no estamos ni en los capítulos cercanos a la segunda parte, ¿verdad? Estamos todavía en la primera parte. Pero sabes que cuando nació Leo, toda esa energía libidinal que uno tiene según Freud, ¿verdad? Esa energía, yo la desplacé en ese niño y me obsesioné con él. Paseaba todos los días, tanto que escribimos ese libro, Paseos con Leo. Pero yo por 10 años, cariño, decidí no tener una relación con nadie. Entonces yo, como venía de mal en peor en mis relaciones amorosas, y nació Leo, dije, no, espérate, yo le tengo que dar a Leo una abuelita balanceada. Entonces decidí no salir con nadie, no tener, por 10 años.
¿ok? Yo fui 10 años vegetariano, no comía carne, pero o sea, no comía pollo, ni cerdo, ni Pero res, nada. pero nada, no sé, pero fui vegetariano. Mira, eso fue, yo no sé ni cómo me pasaron por encima esos 10 años porque no me di ni cuenta. ¿Por qué? Porque míralos aquí. Estuve escribiendo una obra literaria que para mí no es fácil. La escritura para mí es ardua, de mucho trabajo. Es la creación de una arquitectura. Sí, lo que pasa es que tenemos muchas vidas a la vez y eso tú das, yo también doy fe de las múltiples vidas. Yo fui 10 años vegetariano y ni me di cuenta. Y tuve, en ese momento viví una vida de relativa estabilidad emocional y todo, laboral, pero esa vida ya no es. Esa vida pasó, ¿está bien? Y ahora tengo otra vida. Y cuando dejé de comer, de ser vegetariano, fue sumamente práctico. Tenía hambre y estaba en una fiesta en la Universidad de Puerto Rico y lo único que había era cerdo y arroz con gandules con un montón de jamón. Yes. Y yo tenía hambre. Entonces me dijeron, no, que eres vegetariano, vamos a darle codito. Y yo detesto, se me gustan mucho los coditos, pero los detesto también. Y me quedé mirando así y yo dije, no, mano, yo me voy a saltar aquí. Me comí como 3 o 4 platos y así me quedé. Luego, ante la enfermedad, en los últimos años, asumí no ser vegetariano, sino comer sin sal y sin azúcar. Y me mantengo, porque quiero vivir eternamente, ¿verdad? Yo soy vegetariana, yo solo como carne viva. Lo tenía que decir. Ya está. Carne muerta no, pero por favor, ¿cómo voy a comer Está carne bien, muerta? producción, usted puede buscar en... Mira, producción está interesada. Puede darle a ChatGPT a que nos explique Tan cuál es la seria. distinción. Mira, tan seria y calladita que se ve ella. No. Ok. Todo de puerta adentro. Pero bueno, entonces, vamos a cambiar los temas. Seguimos aquí, vamos a enfocarnos. Y Pero entonces... soy vegetariana, en serio. No, yo me imagino. Sí, Yo no tengo malas miedo, pero no hay que hablar de eso. Eso es simplemente mantener buena la salud. Está bien. Entonces, volvemos a los libros. Y entonces, dentro de eso, háblame del globo. El globo son poemas. Esta manera de volar en globo. El globo es un modo de viajar. El globo es tomar un sueño, cerrar los ojitos. ¿Tú sabes qué hay? ¿Tú sabes qué? Kai, mi nieto, un día me dijo, yo creo que eso viene de ahí, me acabo de acordar, hacer la asociación ahora mismo. Estábamos en una piscina y él me dice algo de los globos, que los muñequitos vuelan en globos. Y yo le digo al papá, ¿pero qué quiere decir eso de que vuelan en globos? Y él me dice, bueno, tú sabes los muñequitos que tienen un globito arriba y le escriben las palabras ahí. Y yo creo que de ahí viene, de mi nieto Kai, que tiene 5 años ahora, esta manera de volar en globo. Porque las palabras las escribimos arriba, incluso cuando soñamos ahí. ¿Tú te imaginas una persona con la que tú estás durmiendo que tiene un sueño y tiene un sueño y los globos se encuentren arriba? Eso está espectacular. Esa película no la he visto, pero podríamos hacerla. Lo ¿Está bien? podríamos hacer. Podríamos hacerla. Sí, ¿tú te imaginas los sueños del otro y tú lo complementas o se pelean ahí arriba en los sueños también? Podríamos hacerla, fíjate, vamos a pensarla. Pero este libro, que es el que estás ahora en tour, Esta pues, manera de volar en globo. Ahora voy a Chile, porque yo estuve en Chile 5 meses, pero yo no hice ningún evento literario. Lo cual mis amigos están molestos conmigo, yo me disculpé porque estuve como aislada en un convento. Y entonces ahora voy a regresar a Chile a terminar mi trabajo médico y voy a hacer 2 lecturas en la ciudad de Santiago, voy a hacer una en Valparaíso y voy a ir un poquito al sur y voy a hacer otra lectura. Pero también a mí no me gusta ir a los sitios a leer, sino me gusta compartir con escritores de allí para saber qué están haciendo ellos, para saber de qué tú escribes. Una vez yo estaba, de hecho, en el desierto de Atacama, en un congreso de poetas, y vino un poeta que ya murió que se llamaba Aristóteles España. Y Aristóteles levantó un poemario mío que se titula Encajes Negros, que es mi poemario más erótico. Puede ser una segunda edición.
No, más erótico que la silla no hay nada. Sí, pero está ahí publicado. Sí. Ese en el 99 se publicó ahí, en ese libro. Me lo publicaron en el Perú. ¿Sí? Y él levantó ese libro así y dijo, vamos a ver de qué escribe una poeta puertorriqueña. Claro, yo me moría de vergüenza, porque él empezó a leer los títulos de los poemas nada más. Y yo me moría de vergüenza porque esto es lo que escribe una poeta puertorriqueña. Tú sabes, con tanta cosa que hay, política, de todo. Y esto es lo que escribe. Y él, después nos hicimos súper amigos, pero en ese momento yo quería matarlo. Allí sentadita, yo lo miraba y yo lo quería. Vamos a verlo, levanta así el libro. Dios mío. No te creas que viajar tampoco es como que... No, pero yo valoro porque esas giras que tú has tenido en los últimos, por decir algo, 3 años en América Latina, que te vas por temporada, mi referente no eres tú necesariamente, Bobby Capó. Bobby Capó en la década de los 50 se iba de Puerto Rico 6 meses y se posicionaba en La Habana, se posicionaba en México y lo que eran radioteatro, que eran las estaciones de radio que tienen un teatro de programación diaria. Esa era su residencia, por decir algo. Creó unas giras de intervención y tú, una anterior, hace unos años atrás, que estabas en Colombia, muy metida en Colombia. A mí me impresionó eso porque no era de que tú estabas viviendo de tus ahorros, es que tú estabas con la visa de turismo que te hayan dado en los 3 meses que tengas derecho en actividades diarias de poesía. Y si uno se concentra a lo que vino, tú quieres ser escritora, pues te dedicas a hacer eso. Eso es una forma de ser escritora. Y entonces escribías, participabas, creabas nuevas relaciones de producción, es decir, de producción de libros, etcétera, y te quedó muy bien. Entonces estuvo Chile, estuvo Colombia, en una etapa hace muchos años, estuviste en Perú, estuviste en Guatemala. O sea, tú te has concentrado, curiosamente, tu gira no es como la del otro, que no voy a entrar en detalle. Su gira es latinoamericana y siempre has estado en el vernáculo. Sí. ¿Sabes qué? Yo escribo poemas en español por decisión. Yo gané después que estaba haciendo la maestría, una maestra me dijo, mira, hay un concurso de Provincetown Arts Press, ¿por qué no sometes tu libro en inglés, de poemas en inglés? Somételo a concurso, a ver si te lo ganas y te hacen el libro. Y yo tenía el manuscrito de poemas que había escrito directamente al inglés. Y ya me habían publicado algunos en American Poetry Review, que es una revista y tal. Entonces yo sometí ese libro y lo gané el premio. Me publicaron el libro que se llama On Her Face, The Light of la Luna, que es un libro con ese flair de translation quality, según me dijo un profesor, y tiene la solapa las palabras de él. Y entonces yo me pude haber quedado en Estados Unidos, ¿sabes? Yo pude haber escrito, Stefan Anton Matei me dice, tú te hubieras quedado en Estados Unidos, hubieras sido conocida por allá y otra hubiera sido tu vida, me dice. Yo digo, no, pero es que yo decidí regresar a Puerto Rico y yo dije, si yo voy a ser poeta, yo quiero ser poeta para Puerto Rico, en español. O sea, la patria del poeta es su lengua. Eso no lo digo yo, lo dijo alguien, pero la patria del poeta es su lengua. Mi patria es el castellano, el español. Y la casa del poeta es el mundo entero. Pero la mía, yo nací aquí, yo no decidí haber nacido aquí, yo no decidí ser mujer, no decidí ser puertorriqueña. Estas son cosas que te sucedieron, como la mayoría de las cosas que nos pasan, son sucederes, ¿verdad? Que nos van formando la vida. Así que ese premio que me dieron allá, y yo sé que yo hubiera podido hacer un trabajo exitoso en Estados Unidos, ya lo estaba haciendo. Tenía el respaldo de mis profesores que eran conocidos allá y tal, pero yo dije no. Y cuando me vine a Puerto Rico, yo dije, mi mira tiene que ser América Latina. Yo tengo que aprender, porque también se nos van muchos de los prejuicios de lo que estamos hechos, ¿verdad? Cuando uno viaja,
además te vienen otros, porque a mí todo el mundo me habla en inglés. Me hablan en inglés hasta en Chile. ¿Tú te puedes creer eso? Que tú tienes una pinta bien dura de americana, ¿verdad? Yo tengo una pinta, pero bueno, porque no de italiana o alemana, me pueden decir alemana, pero no, me hablan inglés. Hasta en Chile el otro día me hablaban en inglés. Y yo, bueno, eso es un prejuicio que tienen cuando me ven. ¿Tú no te das cuenta? Claro, es un prejuicio. Tú, no pareces puertorriqueño. Pues dime, ¿y a qué se parece un puertorriqueño? Yo no conozco a dos iguales. Claro. Pero bueno, sí valoro eso que te has consagrado en América Latina y en Puerto Rico. En Puerto Rico tú eres un referente literario, eres un referente en la poesía y eres un referente en lo que yo podría llamar la vanguardia literaria de tu generación, independientemente que tú no seas parte de la generación ABC, es decir, que tú eres más independiente, aunque estás en diálogo con otros grupos literarios, pero yo creo que has cumplido, ¿verdad? En ese sentido, no es que se terminó la vida, estamos en el capítulo final, no, es donde estamos. Así que eso es en globo. Y en los monstruos, ¿de qué nos habla? Esos cuentos que me dijiste, esos microcuentos, porque tú también escribes eso, escribes otras cosas y escribes prólogos, nos has prologado a muchas personas en este país. Mira, todo eso bonito que tú me dices, yo no soy consciente de eso, quiero que lo sepas. Para nada soy consciente de haber llegado o ser todo eso que me dijiste. Yo vivo día a día con una condición que tengo que trabajar, ¿verdad? Que son los pánicos, que a veces se me han calmado cuando estoy sin una relación. Cuando estoy en una relación me vuelven, porque hay un miedo al abandono, un miedo a todo eso que tú lo tienes trabajado aquí arriba en la mente, pero el sistema orgánico no lo ha bregado todavía. Entonces, yo vivo en una sobrevivencia diaria. Estas son cosas que ahora tú te estás enterando, porque fíjate que de toda la vida, y yo nunca lo había dicho, ahora lo digo públicamente. Lo que verdaderamente duele, uno se lo guarda. Pero yo creo que es bueno que mucha gente sepa que podemos sobrevivir y que no hay que pasarlo solo. Tú sabes, estas cosas uno no las tiene que pasar sola. Mira, la última vez que yo estuve en un escenario con Mayrin, ella estaba vestida de monja. Y lo último que yo me puedo imaginar era que ella tenía algún pánico. Aquello fue una noche de bamboleo, ¿verdad? Porque todo el mundo, yo pienso que yo tenía que ir vestido de cura, pero como siempre estoy tarde, se me olvidó vestirme en la sotana, pero llegué. Yo tenía un rol que hacer, pero yo era un cura laico, ¿está bien? Pero allí todas sus amigas estaban vestidas de monja. Y alguna con faldita cortita. No, si la perversidad, y el diablo anda suelto, pero súper suelto, ¿entiendes? Así que, y tenía esas pobres monjas colonizadas, ¿verdad? Pero, así que me sorprende que tú me digas que tienes pánico, porque cuando yo te he visto, estamos aquí en Río Piedra hoy, en Casa de Alberto, ¿verdad? Y cuando hace unos años, creo que Rubí Camacho nos convocó, y dentro de eso convocó en Casa Ruth aquí, y es cuando estábamos un grupo de gente, yo de novelero y tú de poeta, y entonces, pues son noches de poesía que yo leo microcuentos, y entonces de repente ella se pone a hacer el poema de la silla, del amante que no está. Hacíamos el amor en una silla. Hacíamos el amor en una silla, y aquí entra Rolando y Analisa, y entonces imagínate, con esa es la bienvenida que les damos. Así que este es plan B, está bien, este es plan B. Mira, y yo puse la silla y me senté para atrás. Sí, no, lo hiciste todo, hiciste el show perfecto, Bien, ¿entiendes? muy bien. Y aquellos que tenían una pinta de cristianos aquel día se quedaron así, pero muy bien. Así que a ti te dé pánico, yo lo dudo, pero si te da, lo sabes esconder muy bien. Sí, no siempre estoy en el pánico, pero cuando da es paralizante, entonces uno tiene que hacer cosas, pero sobre todo respirar, y ya he aprendido a manejarlo, y medicarme también. Pero o sea, esa mujer que tú hablas de que ha hecho esto y que ha hecho lo otro y que influencia, yo no la veo, porque yo lo que veo es mi propia sobrevivencia día a día. Y el uso de la palabra que me ha construido, sí, cierto. El uso de la palabra escrita y de la forma del poema que me tomó, que soy posesa de eso. Entonces me construyó.
más allá de que un día hace 15 años me dijo, me recoges a las 8 y después me llevas a tomar un café y yo sin instrucciones, nos compartimos mucha vida vivida y mucha alegría vivida y muchos momentos. Lo más chévere es que hemos llegado a este nivel de la vida y todavía nos quedan 60 años de servicio, ¿entiendes? Porque tú viniendo de donde has venido, cualquiera dice, no, ella terminó como la otra poeta, esto y lo otro. Lo mejor es que Mayrin no ha terminado y que sigue teniendo proyectos y hay iniciativas por doquier y por delante. Yo creo que lo que hay que celebrar es tu capacidad creativa, tu capacidad de liderato en las letras en Puerto Rico. Y esto lo digo porque sin entrar, tú eres una mujer de principios, es una mujer que en distintas instancias nos has dado dirección a todo. Hemos estado en debates literarios, hemos estado en debates de las organizaciones, hemos estado en debates éticos y seguimos aquí. Yo, como decían a otro maestro, larga vida al maestro, ¿verdad? Larga vida a la maestra y seguir haciendo. Yo pienso que tenemos que volver a tener algún encuentro de esos creativos. Tenemos que decirle a Rubis Camacho, que es otra que me da instrucciones y yo la sigo. Hace tiempo que no me da instrucciones de que se fue para Mayagüez, pero yo la sigo. Y pensar, acabé de presidente del PEN porque me llamó y me dijo tienes que presidir, pues yo me tengo que ir y acabé ahí 2 años y medio, pero creo que es momento de volver a pensar y volvernos a unir. Nos unen amistades que queremos mucho, que están en distintos padecimientos y que también nosotros podemos hacer con nuestra verticalidad, nuestro ejemplo, nuestro deseo de estar vivo, nuestro deseo de concatenarnos con generaciones. Tu padre de 91 años y Pao de 5 años, pues, tú sabes, de 3. Así que todo eso, y que le gustan los chocolates, hay controles el azúcar, pero que les gusta o chocolates sin azúcar. ¿Es o chocolate o el amor verdadero con los chocolates? No, yo me imagino. Pero nada, a nombre del POS Antillano te damos las gracias y no sin antes decirte sigue escribiendo. Ha sido chévere, nos has presidido en varias ocasiones el certamen literario del verano que nosotros hacemos en el PEN y dentro de esa conversación pues creo que es momento de repensar en esta coyuntura tan interesante pero tan compleja social y políticamente hablando que nos ha tocado vivir nuestro rol. Afirmo lo que tú estás diciendo, que mi regreso es a América Latina o mi permanencia es en América Latina y eso lo tengo que celebrar notwithstanding, como dicen en el Reino Unido, a pesar de o tomando en consideración que tú vas y vienes a Estados Unidos y haces ciclos por allá también de presencia. Así que te damos las gracias. Le damos las gracias a todo el mundo que nos ha escuchado, en particular a Rosario Méndez Paneda, nuestra querida amiga de San Germán, escritora, seguidora de nosotros y confabuladora, y su nuevo trabajo Más allá del archipiélago, Lola Rodríguez de Tibó, en el panorama literario internacional, disponible a través de la librería Laberinto y de EDP University. También al compañero Irán Lozada, escritor de novela, de todo, pero El espía de Betance, sus últimas novelas más recientes, quien también nos apoya en el día de hoy. Y a Norman, que vino para acá, y a Rolando, el plan B, que también vino para acá, y a Paola Estela, por ayudarnos en la producción, y a toda la gente que nos sigue. Estamos en el 15 aniversario del POS Antillano, tenemos fiestas para celebrar, tenemos proyectos, y vamos a utilizar a Norman en nuestra próxima película, que yo después le digo cómo se llama, porque Norman es el primerísimo actor y hay que reclutarlo para eso. Gente, nos podemos ver el próximo sábado, el Día del Pavo, nos veremos y dentro de esa conversación muchas gracias por estar con nosotros y un aplauso a Mayrin. Gracias, gracias a ti.